Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Hoy les traigo nuestro Grinch de la Navidad. Seguimos con el calendario de Adviento. Este es el día número 16, si no estoy mal. Si no estoy mal, estamos en el 16. Llevamos ya 16 junto con adornitos para nuestro árbol. En este día, y si no has visto los anteriores, siempre te lo dejo aquí arriba como una lista de reproducción para que vayas y los mires. Aquí vamos a estar trabajando nuestro Grinch, una cabecita de Grinch. Es muy, muy linda, hasta puede servir de llavero. A los que les encanta el Grinch lo pueden hacer para colgar de su auto, de su carro, del llavero, de las llaves, bueno, de tantas cosas, o simplemente hacer muchos Grinch y llenar todo tu árbol de este particular personaje. Sabemos que Grinch pues significa como gruñón, que no le gustaba la Navidad, pero después terminó adorando la Navidad. Entonces hemos trabajado y he trabajado para ustedes este patrón con mucho amor, mucho cariño como siempre para compartírselos. Espero que ya se hayan suscrito, que ya hayan activado la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los días del calendario de Adviento. En estas fechas navideñas vienen divinidades, preciosidades para el canal. Y también diseños grandes de Navidad también los tendremos. Así que activa la campanita, suscríbete y comenta. Hoy te invito a que comentes, escríbeme en los comentarios, los quiero leer, cómo les ha parecido todos estos 15 días del calendario de Adviento. Ya llevamos 15 y quiero saber qué tal les ha parecido, cuál ha sido su favorito, cuál han tejido, cuál les ha gustado más. Checa en la lista de reproducción para que comentes cuál te gusta más y que pueda yo leer todos sus comentarios. ¿Listo? Voy a estar muy atenta. Y vamos a arrancar con nuestro Grinch. Para tejer a Grinch solo vas a necesitar hilo verde, el verde que tú elijas. Vamos a necesitar ojitos de seguridad, relleno y también una hebra negra para hacer los detalles, una hebra amarilla también para darle este toquecito alrededor de los ojos. Y eso es todo lo que vamos a necesitar. No es mucho y no nos vamos a demorar nadita haciéndolo. Arranquemos. Vamos a comenzar con nuestra cabecita de nuestro Grinch. Yo he escogido este tono de verde, pero tú puedes utilizar el tono Navidad o un tono más encendido, el que quieras utilizar para nuestro Grinch. Vamos a realizar un anillo mágico y vamos a introducir 6 puntos. Recuerda que YouTube nos da la opción de cambiar la velocidad de los videos. Si lo necesitas más lento o quieres más rápido, lo puedes hacer. Voy a pasar a la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. 1. Aumento quiere decir que hacemos 2 puntos en el mismo lugar, ¿cierto? Hacemos 6 aumentos. O sea que si hacemos 6 aumentos vamos a terminar con 12 puntos. Pasamos a la ronda 3. Ve pausando el video si lo crees necesario para que tú vayas tejiendo al mismo tiempo, ¿vale? Lo vas pausando. Avanzamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer un patrón repetitivo como en todas las demás rondas para hacer aumentos. En esta ronda 3 el patrón va a ser aumento y luego un punto solo. Este va a ser nuestro patrón para toda la ronda. Aumento y un punto solo. Lo vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar. Aumento y un punto solo. Aumento y un punto solo. Cuando termines toda la ronda 3,
Con este patrón te van a quedar 18 puntos en total. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. ¿Listo? La siguiente ronda sería la ronda 4, donde vamos a hacer aumento y 2 puntos como patrón. Lo repites toda la ronda y al finalizar te quedan 24 puntos. La ronda número 5 vas a hacer aumento y 3 puntos. Lo repites por toda la ronda como patrón y te quedan 30 puntos al finalizar. Cuando termines la ronda número 5 de aumento y 3 puntos, vamos a trabajar desde la ronda 6 los mismos 30 puntos que tenemos de la ronda anterior. Vamos a ir trabajando punto sobre punto. Vas a trabajar la ronda 6, 7, 8 y 9. 4 rondas de esos mismos 30 puntos hasta la ronda número 9. Cuando termines en la ronda 9, vamos a trabajar la ronda 10, donde vamos a hacer unos aumentos para las mejillas. Vamos a comenzar trabajando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y seguido hacemos 6 aumentos. Un aumento, 2 aumentos, tercer aumento, hasta que tengamos 6. Luego de que tejas 6 aumentos seguidos, vamos a hacer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volvemos a repetir 6 aumentos. 6 aumentos seguiditos. 3, 4, 5 y 6. Para terminar ya la ronda nos quedan 4 puntos. Los vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. En esta ronda 10 tenemos 42 puntos. Vamos a tejer la ronda 11 en adelante de esos mismos 42 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto con estos 42 que ya tenemos. Vas a trabajar desde la ronda 11 que estábamos haciendo hasta la ronda número 15. 5 rondas de esos mismos 42 puntos. Y así nos va quedando, va tomando ya la forma un poco más amplia en las mejillas. Vamos a colocar, si te quedó un hilo bastante larguito del anillo mágico, vamos a usarlo para la argollita de colgar. Yo le voy a dejar una distancia así con mi mano. Voy a hacer un nudito aquí donde quiero que quede en la terminación. Y te quiero sugerir, si no te quedó la hebra larga para poder hacer este nudito de colgar, pues que entonces enhebres con un hilo y aguja y la realices, ¿vale? Le haces un nudito aquí en alrededor del anillo mágico. Esta hebrita estoy tratando de tomar una hebra para de ahí hacer el nudo. Enhebras con la aguja y hilo y haces un nudito, estiras la hebra y haces otro nudito al terminar. En el caso de que no te haya quedado pues suficiente hebra, yo voy a hacer en mi caso aquí un nudito y lo voy a pasar ahorita por el anillo mágico.
y vamos a continuar con las siguientes rondas de disminuciones. Mira, aquí ya hice unos pequeños nuditos y aquí por el anillo mágico voy a sacar la hebra o por alguna de las rondas centrales que nos quede centrado. Mira, ya saqué aquí la hebra de la argollita para colgar. Y ahora lo que voy a hacer es a continuar con una ronda de disminuciones. En esta ronda, la ronda número 16, vamos a trabajar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos una disminución. Y este es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Así lo vamos a ir repitiendo hasta terminar. Cuando termines esta ronda 16 te van a quedar en total 36 puntos. La ronda 17 la vas a tejer de esos mismos 36 puntos. ¿Listo? Vamos a hacer la 17, esos mismos 36. Antes de tejer la ronda siguiente, la ronda número 18, vamos a ubicar los ojitos. Vamos a colocar los ojitos entre las rondas contando desde el anillo mágico, entre las rondas número 11 y 12, con unos 4 o 5 puntos de separación. ¿Listo? Los ubicamos allí y empezamos a rellenar. No olviden que debemos ir rellenando. Vamos a ir cerrando ya nuestra abertura de la cabeza. En la ronda número 18 vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Este es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. 4 puntos y una disminución. Al terminar te quedarán 30 puntos. Pasamos a la ronda 19. Les voy a dar las indicaciones para que la tejamos. La ronda 19 trabajaremos 3 puntos y una disminución como patrón. Lo repetimos por toda la ronda y te van a quedar 24 puntos. La ronda número 20 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. Ese es el patrón, lo repetimos y nos quedan 18 puntos. La ronda 21 hacemos un punto, una disminución, lo repetimos y nos queda al finalizar 12 puntos. La última ronda, ya cerrando completamente y bien rellenadita la cabeza, vamos a tejer disminución en todos los puntos hasta que lo cerremos. Dejamos una hebrita larga para poder con la aguja lanera cerrar. Y vamos a rellenar teniendo en cuenta la forma que tiene nuestra cabeza. Recuerda que la cabeza al principio es un poco puntiaguda y aquí le hicimos unos aumentos. Vamos a rellenar de acuerdo dándole también esa forma. Mis chicas y mis chicos, así nos ha quedado ya nuestro Grinch rellenadito de la forma que les dije. Le hacemos con las manitos, con los dedos, oprimiéndole los ojitos para que nos haga un poquito de camita en el relleno y nos queden hundiditos. ¿Listo? Le dejamos una hebra bien larga porque con esta misma hebra voy a hacer el bordado del rostro. De pronto las cejitas que se hacen con este mismo hilo y les voy a mostrar cómo lo vamos a bordar y también a dejarle unas mechitas de cabello acá arriba. Entonces las mechitas de cabello solo es pasar hebras como hicimos acá con el arito. Introducimos de un punto a otro y sacamos hebras y vamos a abrir las hebras. Esta hebra que yo tengo con la que tejo es de 3 hebras. Miren, yo la abro y tiene 3 hebras y la vamos a abrir aquí arribita. Aquí vamos a hacer el bordado. ¿Listo? Vamos a realizarlo con hilo negro. Para comenzar a bordar el rostro vamos a enhebrar un hilo amarillo. Le hacemos un nudito en la parte de abajo de la punta de nuestra hebra y vamos a introducir la aguja y la vamos a sacar en el lateral, la parte de arriba en el lateral de nuestro ojo. Vamos a perder el nudito por dentro y simplemente vamos a hacer una rayita
de ahí hasta la parte baja del ojo para hacerle una expresión con el hilo amarillo. La voy a sacar en el siguiente ojo en el mismo lugar, de esta forma, y voy a pasar la hebra y hacerlo igual que en el otro ojo, en el lateral, en la parte de arriba, y voy a sacar la hebra y la voy a perder. Así nos ha quedado la primera parte del bordado, que es la parte del hilo amarillo. Lo voy a perder varias veces dentro del relleno. Voy ahora a enhebrar el hilo verde que me ha quedado aquí abajo para hacerle las demás expresiones, pero antes debo cerrar con la aguja lanera esta abertura. Ya cuando he cerrado esta abertura, pasé la aguja desde aquí hasta la parte interna en todo el centro del ojo. Ahí en la parte interna central voy a sacar la hebra y voy a hacerle un párpado. Vamos a llevar la hebra hasta donde inicia nuestro hilo amarillo, abarcando la parte de arriba de nuestro ojo. Vamos a pasarla varias veces. Voy a pasar de ahí y me devuelvo a donde sale la hebra y la voy a pasar varias veces. Esta hebra amarilla que se me ha hundido es normal que a veces no suceda, y lo que hago es sacarla con la cabeza de la aguja para que no se me vuelva a hundir. Voy a pasar la hebra, miren, varias veces, una y otra vez, y lo mismo voy a hacer de este lado, desde la parte interna hasta donde inicia la hebra amarilla, la paso varias veces, 2 o 3 veces. Cuando ya hemos terminado la parte del párpado, sacamos la hebra 2 rondas encima del ojo, en la misma dirección en donde termina o iniciamos el párpado, miren, en esa misma dirección, derechito, 2 rondas. Y las cejas las vamos a hacer abarcando 3 rondas hacia arriba, 1, 2 y 3, y de forma diagonal. Entonces ponemos la hebra 3 rondas así, diagonal, de manera diagonal, y vamos a introducir en la ronda 1, 2 y 3, y vamos a pasarla también unas 2 o 3 veces. Miren, así, yo aquí ya pasé una. Hacemos otra segunda, otra tercera, hasta el gruesor que tú quieras darle a la ceja de nuestro Grinch. Yo creo que yo con unas 3, venga, miramos. Así, volvemos y lo hacemos. Yo creo que con unas 4 y listo. Y pasamos a realizar la siguiente. Bien, acá voy a hacer otra. Y paso a realizar la siguiente ceja en la misma dirección. Cuando ya hemos terminado, vamos a tomar hebras de hilo verde, así cortitas, miren, del tamaño de mi mano, un poquito más grandes, y la vamos a doblar por la mitad. Estos van a ser nuestros cabellos de arriba, y aquí delante de la argolla del anillo mágico de esa ronda vamos a pasar de un punto al otro este hilo doblado por la mitad. Se me salió la aguja, y vamos a pasar las puntas por la argolla. Me voy a ayudar con la aguja así, y así ya queda sujetado. Hacemos esto, yo voy a poner 2 y las vamos a abrir. Voy a poner ahora esta de aquí para allá. Así pasamos las hebras y voy a abrirlas como les indiqué en el inicio. Voy a abrir cada hebra, miren, cada hebra mía tiene 3 hebras, consta de 3 hebras. Me voy a ayudar con la aguja lanera para poder abrirlas. Y cuando terminemos le cortamos el largo a como lo queremos. Si lo queremos el cabello cortico, unas mechitas cortitas, o queremos que sean largas.
lo cortamos. Y alistemos el hilo negro, la hebra negra, para hacer el bordado que nos falta del rostro. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya lo he dejado más o menos así, de 1 centímetro, un poquito más de 1 centímetro de largo el cabello, y vamos ahora a enhebrar el hilo negro y vamos a introducir la aguja justo donde está la unión del hilo amarillo con el hilo verde. Allí vamos a sacar la hebra, perdemos dentro del relleno el otro extremo y vamos a hacer las pestañas. Vamos a hacer una línea recta muy pequeña, no vamos a hacer tan larga, algo muy pequeño, de 1 o 2 puntos. Una línea recta, luego saco la aguja una ronda hacia arriba. Ahí se nos salió un poquito del amarillo que ya habíamos escondido. Volvemos a esconderlo. Y de ahí me devuelvo hacia el punto donde estamos sacando las pestañas acá. Todo al centro donde está el amarillo con el verde. Y ahora saco una ronda abajo de la línea negra que ya hice. Así ya quedaron 2 rayitas y vamos a mirar si le hacemos la tercera. Y lo mismo hacemos del otro lado, pero antes de eso vamos a hacerle aquí la nariz. En medio, justo en la ronda donde terminan nuestros ojos, aquí vamos a hacer una nariz. Una ronda, aquí termina nuestros ojitos. Vamos a hacer ahí o a una ronda debajo. Bueno, sigamos porque mi perrita siguió ahí, estaba ahí ya ladrando, pero ya. Sigamos. Vamos a sacar justo donde termina el ojito, en esa ronda, en todo el centro vamos a sacar para hacer la nariz. Vamos a tratar de abarcar muy poquitas rondas para la nariz. Seguimos aquí con el bordado. 1 o 2 puntitos, 1 o 2 puntitos. Vamos a hacer una nariz muy gruesita, repetimos varias veces, pero pequeña. ¿Listo? Miren así. Voy a pasarla otra vez como unas 3 veces para que quede bien gruesita. Así. Vuelvo y paso una tercera. Y ahí sí me voy al otro extremo donde hicimos estas pestañas y las hacemos de este lado. Cuando ya hemos terminado las pestañas del otro ojito, vamos a introducir y a sacar 2 rondas debajo de la nariz, ¿listo? En todo el centro, para poder hacer la boca. Creo que es más allá. Toca sacarla en todo el centro. Voy a ayudarme de unas pinzas para no lastimarme los dedos. Miremos que esté bien centradita en la nariz. Ya se me está acabando la hebra. Y vamos a abarcar 5 rondas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Allí introducimos y sacamos en el lateral debajo del ojo una ronda debajo de donde estamos realizando aquí la boca. Una ronda debajo, introducimos justo donde comienzan las pestañas, en esa alineación, vean, así. Y una ronda debajo de donde sacamos la hebra para la boca. Aquí vamos a hacer las 5 rondas. Y la vamos a sacar acá para hacer la expresión de la sonrisa. Bueno, háganlo conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. Bien derechita, allí la introducimos. Nos quedó bien centrada. Y vamos a sacarla en este lateral, pero una ronda debajo. Creo que aquí. Esta y una ronda debajo. Ya se me está acabando la hebra. Voy a jalarla. Y lo voy a pasar aquí al centro.
De acá hago lo mismo hacia el otro lado. Más o menos por aquí. Vamos a ver. Y hago lo mismo al centro. Lo puedes dejar así o puedes hacerle una pequeña liniecita en estas para que quede como sonriendo. Le he hecho y sí me ha alcanzado la hebra para realizarle las liniecitas en los laterales. Pensé que no me iba a alcanzar, pero sí me alcanzó. Vamos a dejar nuestro Grinch así, ya terminadito el bordado. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas tejido esta cabecita de Grinch para colgar junto conmigo. Puede servir también de llavero para los que son fan de nuestro Grinch de la Navidad. Lo pueden usar también como llavero. Me encantó. Espero que a ti también te haya gustado tejerlo conmigo. Acuérdate que te pido siempre al finalizar de los videos que te suscribas, que me etiquetes en Instagram, en las redes, cuando subas los diseños terminados con mis patrones. También que comentes, escribe en los comentarios cómo te ha parecido todos estos días del calendario de Adviento. Cuántos has tejido, me encanta leer todos los comentarios, así que voy a estar muy atenta. No te pierdas los siguientes videos de nuestro calendario para que los sigamos trabajando juntas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.